¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. Y así es, te traigo la segunda parte del video de cómo hacer drill fácilmente. Y claro, llegamos a la meta que yo les puse, que eran más de 100 comentarios y más de 400 likes. Lo cumplieron, así que aquí está la segunda parte, en la cual nos enfocaremos en los drums de lo que es este instrumental de drill. Vamos a detallar un poquito más lo que son los drums, que en realidad son muy sencillos. Sin embargo, el punto más latente dentro de los drums es los slides en los 808s, que yo sé que muchas personas quizá no lo sepan hacer, o sí lo saben pero no saben dónde ponerlos, cuántos poner, etcétera. Muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza con este tema, así que no me demoro más y pasemos con la intro e iniciemos con este video. Ahora sí, como te comentaba, nos vamos a detallar más en lo que son los drums y en estas instrumentales que es el drill. Va a depender mucho el mood, como te comentaba en la primera parte, que si no la has visto te la dejo aquí en la tarjetita que te está saliendo o aquí abajo en la descripción, no te preocupes. Pero bueno, te repito, va a depender mucho el mood del instrumental. Puede ser muy agresiva, que te pida bastantes sonidos, como puede ser más simple, donde no necesites tantos sonidos en lo que son los drums, tantos hi-hat rolls, etcétera, etcétera. Y por ende vamos a sacar la libretita donde te voy a dar los tips para que puedas tener unos mejores drums de drill en tus instrumentales. Y como primer punto es la selección de sonidos, al igual que la primera parte, que tenemos que ver mucho qué es lo que queremos transmitir en la melodía, si queremos que sea compleja, no sea compleja, etcétera. También va a entrar dentro de los drums, porque podemos tener una muy buena melodía con unos muy buenos sonidos, pero si nosotros elegimos los drums erróneos, no vamos a tener un instrumental que conecte de arriba para abajo. Así que tenemos que tener muy en cuenta este punto. Como segundo punto es la cantidad de sonidos que vamos a estar utilizando. Y vas a utilizar mucho tu criterio en esta parte, porque tienes que escuchar la melodía y saber lo que te transmite esta melodía, lo que te pide la melodía. Si te pide bastantes kicks, 2 snares, 3 hi-hats, etcétera, va a depender mucho de lo que te transmita, al igual de lo que también tú quieras imprimir dentro del instrumental. Como tercer punto tenemos una pregunta que es: ¿cuántos detalles debe de tener mi beat? ¿Y a qué me refiero con detalles? Más que nada es a los hi-hat rolls, a las percusiones. Aquí vamos a utilizar nuevamente ese criterio para saber si el bounce que pide la instrumental es simplemente un bounce básico, donde nada más pide un kick, el bajo, el snare y hi-hat muy sencillo, o si te pide bastantes rolls, muchos slides de 808s, muchos efectos, etcétera. Aquí va a quedar mucho a tu criterio, como te estaba comentando. Y por último y cuarto punto es: haz que tus drums suenen orgánicos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no suenen computarizados, a que tenga un pequeño desfase el hi-hat, el snare, etcétera, etcétera. Y eso es algo que vamos a ir viendo. Así que vamos a empezar, que en realidad no me voy a tardar mucho en esta parte de los drums porque es más visual. Obviamente voy a detallar un poquito más en lo que son los hi-hats y por ende en los slides de 808s, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Pero bueno, para iniciar, yo aquí ya tengo unos sonidos que sé que van a conectar porque son como los básicos del drill. Y aquí tenemos este kick. Aquí tenemos un bajo, que el bajo en realidad ustedes busquen un 808 que sea bastante largo. Y ojo, aquí les voy a dar otro tip. Va a depender mucho la melodía y el instrumental, el bajo que ustedes utilicen. En ocasiones la melodía y por ende el instrumental te va a pedir un 808 bastante distorsionado, y en otras ocasiones no. Así que simplemente ustedes vayan también sintiendo y vibrando con el instrumental. Aquí tenemos este bajo, aquí tenemos un rim, que es generalmente lo que se utiliza como en vez del snare. Aquí tenemos un snare, que esto es más como un counter snare, por así decirlo. Un hi-hat, que también aquí en lo que es el drill a veces se suele utilizar shakers, pero quizá tú le puedes poner aquí en el in, puedes subirlo y hacer que suene un poquito menos agresivo, pero en lo particular a mí me gusta cómo suena. Aquí tenemos un segundo hi-hat, que esto es nada más para darle detalle. Open hat, otro open hat, y por último un perk effects, que es como nada más para marcar lo que son los kicks, que es muy típico, que a veces se utilizan como el efecto de los disparos. Pero bueno, vamos a escuchar la melodía nuevamente y ahora sí vamos a empezar a darle a los drums.
vamos a poner el rim, que generalmente en el trap es de esta forma. Tal cual, lo único que tenemos que hacer en el drill es borrar el segundo y ponerlo aquí en el rojo. Listo. Ok, siento que está muy flaquito este rim. Le voy a subir un poquito el volumen. Lo voy a copiar una octava más abajo. Y aquí a estos les voy a bajar el volumen para que suene un poquito más grueso el rim. Ok, y lo que voy a hacer es seleccionados. Los voy a mover tantito para que no estén tan juntos, para que empiecen a sonar más orgánicos estos drums. Ok. Este segundo lo voy a poner aquí. Lo voy a poner más o menos por aquí. Ok, ¿para qué nos sirve esta perillita del shift? Simplemente es como para desfasar el sonido. Si nosotros le vamos subiendo, ustedes se pueden percatar en esta partecita que va a ir subiendo los segundos. Y aquí es como qué tan desfasado queremos el sonido. Si un milisegundo, un segundo, no sé bien qué sea. Pero bueno, el punto es que se va desfasando. Yo lo voy a poner nada más en uno. Simple y sencillo. Ok, aquí vamos a empezar con el segundo hi-hat, que lo voy a poner aquí nada más como para que dé ese toquecito. Esté marcando ahí. Ok. Ahora vamos a empezar con el patrón de los hi-hats, que para el trap sería el básico fill each 2 steps. Pero el básico aquí en el drill simplemente sigue este patrón, que ustedes lo pueden copiar. Simple y sencillo. Nosotros aquí podemos seleccionarlo y darle control B para que se copien todo, y ya tendremos el patrón como fácil, el fill each 2 steps del drill. Ok, ahora va a depender de nosotros qué tan locos nos queramos ir, y lo que te decía en el punto, qué tanta cantidad de detalles de hi-hat rolls le queremos meter. Yo aquí voy a empezar a meterle algo. A ver, vamos a ver. Quizá aquí le voy a meter un roll aquí de esta forma. Ok, vamos a ponerle un roll aquí. Algo aquí me late que vamos a ponerle aquí un roll así. Perfecto. Aquí lo que voy a hacer es nada más modificar lo que es el volumen. Perfecto. Y aquí voy a ponerle un triplet súper sencillo. Vamos a ponérselo aquí. Y no me voy a ir más complicado. Siento que son los hi-hats necesarios. Quizá aquí voy a repetir esto mismo por acá, pero una octava abajo. Vamos a ver. A lo mejor vamos a ponerlo aquí, más abajito. Tal cual. No me voy a ir más complicado. A mí me gusta este patrón y siento que le está quedando perfecto. Ahora vamos a ponerle aquí los open hats. Súper sencillo. Vamos a subirle tantito el volumen. Altere. Perfecto. Y ahora este que es como para darle un toquecito aquí a los snares. Perfecto. Ahora voy a hacer con esto, lo voy a poner aquí al inicio. Y este lo voy a poner aquí abajito. Pam, pam, que suene de esa forma. Tal cual. Bueno, quizá le voy a bajar tantito aquí más. Ok. Si ustedes se están percatando, ya empieza a tener el feeling bastante bueno. Y yo aquí lo que voy a hacer es simplemente irme aquí al hi-hat. Nuevamente aquí esta configuración, y aquí el shift yo ya lo tenía un poquito movido, pero vamos a separarlo. Aquí se maneja por milisegundos y tal cual, si ustedes se fijan, aquí ya está muy desfasado. Lo voy a poner como en 2 segundos ahí. Me gusta cómo suena. Perfecto.
Ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes dentro del drill, que vienen siendo los slides de los aeroweights. Yo personalmente empiezo tal cual con el aeroweight, no con el kick, así que vamos a empezar. Un tip que yo les doy es que se vayan aquí a la opción del envelope y aquí en el volume hagan esta forma para que ustedes puedan tener el control de su aeroweight, y si ustedes lo oprimen y lo sueltan, en ese mismo momento se corta el sonido, que les va a funcionar bastante este tip. Y obviamente que el cut itself, para que no empiecen a chocar las frecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a empezar estos 808? Generalmente yo lo que les recomiendo es que empiecen marcando las root notes de cada acorde, que vienen siendo estas de aquí. ¿Por qué? Porque generalmente en estos beats, al momento de que impacte el primer kick, es un aeroweight con una nota larga. Entonces, ustedes lo pueden modificar, claro está, simplemente que es como que un patrón básico, y de aquí ya podemos empezar a añadirle lo que son los slides. Vamos a escucharlo. Y se preguntarán, ¿cómo hago los slides? ¿Cuántos slides debo ponerles? No se me viene a la mente cómo hacer el wow, 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 wow. No te preocupes, que vamos a utilizar una herramienta que todos tenemos y que es gratis, que es la intuición musical. Tal cual, si no sabes qué es la intuición musical, simplemente cuando nosotros estamos escuchando una canción o alguna melodía, o cuando estamos haciendo un beat, nosotros nos empezamos a imaginar qué más le podemos añadir. Tal melodía, cierto sonido, eso es la intuición musical. Entonces tienes que usarla a tu favor cuando estás haciendo los slides. Yo me pongo a escuchar aquí esta parte. Wow, wow. A lo mejor puede entrar ahí un wow, 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 wow. A lo mejor y me gusta eso, y lo voy a plasmar para que vean. Simplemente es trasladar lo que tenemos en la mente a nuestro piano roll. Y lo mejor de esto es que como tenemos las guías de los acordes, vamos a poder hacer esto más fácil. Y si tú no lo tienes activado, no te preocupes, simplemente presiona Alt V y ya se te van a activar las Ghost Notes. Y ahora, para hacer los slides, en vez de poner esto, si lo hacemos así van a chocar. Es como si hiciéramos unos acordes de aeroweights, ¿no? Simplemente dale en Shift S y se te va a activar esta pestañita, o le puedes dar tal cual aquí en este botón y ya tienes una nota slide. Ahora, ¿cómo funcionan estas notas slide? Nosotros tenemos aquí la nota principal y este slide es a dónde queremos transportar esa nota. Vamos a escucharlo para que suene más marcado. Vamos a ponerlo aquí. Voy a silenciar el piano. O más. Ahora, ¿cómo podemos hacer que suenen más cortos esos wow? Simple y sencillo, va a depender de la duración de la nota. Si nosotros ponemos esta nota con esta duración, va a tardar todo esto en subir a la nota que nosotros queremos que se traslade. Mientras más corto el periodo, más rápido llega. Si ustedes se fijan, va a tardar esto en subir y aquí ya nos va a dar la nota de fa sostenido. ¿Se fijan? Así es, simple y sencillo. Ahora, si nosotros queremos hacer un, no sé, se me viene a la mente aquí, vamos a poner esto, vamos a hacer esto, supongamos. ¿Se fijan cómo nada más hace el wow? No hace el wow, 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 wow. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos teniendo nada más una nota que es la cual va a estarse moviendo. Entonces la clave aquí es acortar las notas para que suene más marcado el wow. ¿Te fijas? Así de sencillo. Otra forma que puedes utilizar a tu favor estos slides es la intensidad que quieres que suene la nota con la que inicia. Si nosotros bajamos por completo el velocity a 0, te vas a dar cuenta que va a suavizar la subida. Escuchemos el slide con la nota al velocity normal al que está. Y ahora escuchémosla con el velocity al mínimo. ¿Te fijas cómo va subiendo poco a poco de volumen? Entonces, estas son unas formas en las que tú puedes utilizar a tu favor los slides de los aeroweights. Ahora sí, vámonos de lleno con los 808 en la melodía. Wow, wow. Algo así, más o menos. Más marcado. Más marcado. Wow. Wow. Algo aquí. Wow, 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 wow. Algo así, más o menos. Puede quedar. Vamos a copiarlo.
Perfecto. Ok, aquí ya tenemos nuestro primer patrón de Arrowweights. Generalmente en los beats de drill se suele hacer de 2 a más patrones de Arrowweights. ¿Para qué? Para no hacer tan repetitiva y tan monótona y cansada la instrumental en cuanto a los bajos. Por ende vamos a darle control V aquí a esta parte y ya aquí tenemos nuestro primer slide. Vamos a empezar a modificar esta de por acá. Nuevamente, vamos a iniciar. Perfecto, y así terminó resultando nuestro patrón de Arrowweight. Por causas de este video yo nada más voy a hacer estos dos patrones, ustedes pueden hacer más, pero yo me voy a quedar con estos dos y así estaría sonando. Suenan bastante duros, me gusta cómo quedó. Y ahora para los kicks yo me voy muy sencillo, simplemente copio el patrón del Arrowweight, lo pego aquí en los kicks. Voy a seleccionar estas notas slides que no me interesan a mí. Voy a borrar estas que también no me interesan, que son como estas pequeñitas que dejamos. Ahora le doy Shift D para que se hagan más cortas las notas. Y por último le voy a dar en Alt K para que se active la opción del transposer y se vayan todas a la nota C5. Por ende aquí yo les voy a decir simplemente escuchen, quiten y pongan donde crean necesario kicks, tal cual. Si nada más tienen que quitar, pues quiten. Si tienen que agregar más, pues agreguen más. Todo es a su criterio. Ahora voy a copiar los drums aquí, me los voy a llevar a un nuevo pattern. Voy a borrarlos de aquí de esta parte y listo, ya los tendríamos aquí. Y en realidad eso sería todo por los drums. No hay otra cosa más que agregar, te repito, con que sigas esos puntos. Obviamente hay muchos más criterios que puedas tomar en cuenta. Voy a pasar rápido a mezclar los drums y ahorita vuelvo cuando ya esté todo estructurado para que escuchemos el resultado final de este beat. Y bueno, ya terminé de estructurar y de mezclar la instrumental. Quedó bastante dura. Es una estructura muy simple para que escuchen el resultado final de la instrumental. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like también. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció la instrumental y qué otro género te gustaría que te trajera un tutorial en 2 partes. Muchos me están pidiendo trap, así que puede que sea el siguiente. Tú comenta aquí abajo. Al igual que si estás en este punto del video, decirte que muchas gracias por quedarte aquí. Espero que te guste mi contenido y si aún no estás suscrito, suscríbete porque es totalmente gratis. Aparte que ayudas a que esta comunidad siga creciendo más y más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te están apareciendo en alguna parte de la pantalla, pero también la tienes en la descripción. Y sin nada más que decir, escucha el resultado final de este instrumental que quedó chulísimo. Adiós.